Pazmiño. Vamos ahora a ser partícipes de la ponencia de la asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión del Régimen Económico y ponente del informe. Entregará detalles del documento elaborado por la Mesa Legislativa. Un saludo a todos los distinguidos y distinguidas asambleístas. Creo que porque la ponencia lo hago como presidente del régimen económico, señora presidenta, me ha dado la palabra. Solamente le pido que seamos más democráticos. He estado pidiendo la palabra desde hace unos 5 debates atrás y siempre se les concede casi a los mismos asambleístas de las diferentes bancadas. También, señora presidenta, permítame decirle que hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución. El proyecto de la ley económica urgente debía, por ley, venir a la Comisión de Régimen Económico. En esta asamblea les pido a los compañeros asambleístas que pongamos de ejemplo con el respeto a la ley, respeto a la Constitución, pero principalmente respeto a cada uno de nosotros. He visto con mucha pena cómo se insultan de bancada a bancada, cómo sacan lo pasado, lo peor. Creo que lo que debemos nosotros… Señora asambleísta, al punto. Permítame, señora presidenta, ya que me ha concedido la palabra y no me ha concedido en los debates anteriores, pero pido que se mantenga ese respeto. Cojamos siempre lo mejor de lo pasado y hagamos presente con acciones, con políticas públicas que permita el desarrollo del país. En el Ecuador hablamos frecuentemente de derechos humanos, pero jamás hablamos de derechos a la humanidad. Transparencia es lo que necesita nuestra patria. La carga fiscal no puede recaer en los ciudadanos que ya bastante se han visto afectados en la pandemia, mientras los grandes grupos económicos han generado una mayor ganancia sin dar un aporte adicional al país. Esto es un tema ético. El país necesita avanzar y desarrollarse. Se requiere plazas de empleo, lo que el gobierno ofreció en campaña electoral, pero que hasta el día de hoy no lo hemos cumplido. También ofreció eliminación de impuestos y vemos que ahora pretende incrementarlos con la mayor carga a la mayor cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas. Pero esto es un tema muy aparte, que ya lo veremos. Señores asambleístas, seamos transparentes y dignidad y presentemos esa verdad a la ciudadanía. En el Ecuador aún tenemos clase media, se requiere disminuir la pobreza, vamos a reactivar la economía con más impuestos y reducción al gasto fiscal. Realmente me quedan las interrogantes, porque con la intención del Ejecutivo plasmada en la Proforma 2022 no estamos apoyando a la nación, no estamos generando reactivación económica, a menos que esa reactivación sea para un grupo muy reducido de ecuatorianos. Vemos con tristeza que esta proforma dilacera al pueblo ecuatoriano, intenta cuadrar los dos alfiles del gobierno que se debaten en este pleno, la proforma con la ley tributaria, misma que de manera poco democrática se debatió la última vez. Me pregunto, si el Estado necesita recursos, ¿por qué no potenciar las acciones de cobro a los grandes deudores que deben impuestos? ¿Dónde están las gestiones del SRI para cobrar a quienes no pagan? ¿Dónde están las acciones para controlar la evasión y la elusión de impuestos? ¿Qué están haciendo para evitar la fuga de capitales a paraísos fiscales? Ahí es donde se debe reforzar los controles, pero en cambio quieren facilitar el lavado de dinero y perdonar el pago de tributos a quienes tienen sus rentas en el exterior. Estas declaraciones pocos felices. El más modesto de los ecuatorianos es dueño de un terrenito, una casa, un barco pesquero o una finca. Nos dejan atónitos a todos los ecuatorianos, porque es claro que este gobierno no conoce la realidad de su pueblo. Se espera que un gobierno, se entendería así, priorice el bienestar de un pueblo, pero con esta proforma presupuestaria parece que se busca afectar más a los que ya sufrimos todos los ecuatorianos. Repito, en el Ecuador hablamos frecuentemente de derechos humanos, pero jamás hablamos de derechos de la humanidad. En un capítulo aparte, ya mucho se ha dicho en referencia al tema carcelario. Sin embargo,
no quiero iniciar mi intervención sin nuevamente solidarizarme con las familias de todos los seres humanos que perdieron la vida, no solo el pasado viernes y el sábado, sino todas las masacres que se han dado en las cárceles a lo largo de este año. Ahora bien, en referencia a la proforma y al presupuesto 2022 y la programación presupuestaria cuatrianual 2022-2025 presentado por el Ejecutivo el 30 de octubre del 2021, del análisis técnico, es importante iniciar con el mandato del artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece lo siguiente: hasta que se apruebe el presupuesto general del Estado del año en el que se posesiona la o el presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior. Pero la proforma del presupuesto general del Estado 2022 utiliza como base para establecer las asignaciones constitucionales al presupuesto general del Estado 2020 prorrogado, codificado al 31 de agosto del 2021. Ahí la primera puntualización. Es importante anotar que el 14 de octubre del 2021 la Asamblea Nacional se pronunció con la resolución RL 2021-2023-033, que en un segundo artículo en la parte pertinente cita que al no haberse aprobado la proforma presupuestaria 2021 y programación presupuestaria cuatrianual 2021-2024 presentado en el año en el que se posesiona la presidenta o presidente de la República, en los términos establecidos en el inciso tercero del artículo 295 de la Carta Magna y el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se estará a lo dispuesto en las disposiciones constitucionales y legales en referencia. Esta circunstancia en la que se ha tomado como referencia el presupuesto 2020 prorrogado, codificado el 31 de agosto del 2021, implica que los incrementos constitucionales a salud y educación en sus asignaciones se haya calculado sobre una base distinta a la que indica la ley. Es importante destacar también que dentro de las acciones a realizarse por parte de la Asamblea Nacional se encuentra la verificación de la articulación del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 con la proforma del Presupuesto General del Estado 2022. En este contexto, esta comisión determinó que no dispone de información suficiente de los recursos presupuestarios asignados a los elementos de la planificación nacional. No se puede constatar las prioridades en las asignaciones de recursos y las prioridades de la política pública para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas para el desarrollo del país. Tampoco se dispone de información respecto a la programación de inversión pública. Por otra parte, en cuanto a un análisis en términos de las evaluaciones de las asignaciones presupuestarias a los sectores y actores fundamentales, se aprecia que las asignaciones para el sector salud desde el 2018 presenta una reducción del menos 11,5% y para el sector de la educación en el lapso de 4 años se aprecia igualmente una reducción de menos 15,0%. A esto se suma también la reducción del presupuesto a las universidades. El impacto social de estas reducciones debe evaluarse considerando que la población ecuatoriana mantiene una tasa de crecimiento del 1,43% anual, de acuerdo con cifras del INEC, lo que implica que cada vez se asignan menos recursos por habitante, tanto para salud como para educación en todos sus niveles. Es importante anotar que en la proforma se registra 985,22 millones como venta de activos no financieros. Estos recursos, como se indica, se generaría de la venta de 4 proyectos con posibilidad de ser monetizados. 1. Refinería Esmeraldas. 2. Centro de Generación Termos Machala. 3. Terminal Marítimo Monteverde y 4, Central Hidroeléctrica Sopladora. Los 985,2 millones previstos en la proforma son valores referenciales debido a que una vez que los procesos de licitación y negociación se lleven a cabo, los valores provenientes de estas operaciones podrían variar. En caso de no concretarse estos ingresos, el déficit fiscal se incrementaría en 985,2 millones. En lo que respecta al endeudamiento público, las cifras dan cuenta de que casi la mitad vendría de la liquidez del IES, entidad que actualmente
desvierte que para disponer de recursos para atender sus obligaciones que fundamentalmente corresponden al pago de las pensiones jubilares. Estos problemas y otros evidencian fallas importantes en la elaboración de los instrumentos presupuestarios que regirán el manejo de las finanzas públicas durante el próximo año. De no subsanarse estos problemas, se pone en grave riesgo la ya deteriorada situación económica y social de la mayoría de los ecuatorianos, por lo que es imperativo que el Ejecutivo realice las correcciones correspondientes y, por tanto, la Asamblea Nacional debe observar la proforma del Presupuesto General del Estado 2022. Repito por tercera ocasión, en el Ecuador hablamos frecuentemente de derechos humanos, pero jamás hablamos de los derechos de la humanidad. ¿Se han preguntado ustedes por qué muchos seres humanos en nuestro país andan descalzos para que otros ostenten vehículos lujosos? Porque unos han de vivir pocos años para que otros vivan más. Porque unos han de ser terriblemente pobres para que otros sean desorbitadamente ricos. Habla en nombre de miles de niños que en nuestro país y en nuestra América Latina no tienen un pedazo de pan. Habla en nombre de los que no tienen medicina. Habla en nombre de aquellos a los que no les han permitido la dignidad humana. Habla en nombre de mi provincia y de mi niñez desnutrida, siendo paradójicamente una de las provincias agrícolas del Ecuador, como es la provincia de Bolívar. Hablo en nombre de miles y miles de familias en mi país que ven con desesperación cómo actualmente se vienen manejando las políticas públicas en nuestro país. Las políticas nada esperanzadoras y poco humanas. Hablo en nombre de los jubilados de mi patria que al puro estilo el coronel no tiene quien le escriba, terminan comiendo como lo dijo, nada. Unos, en fin, poseen abundantes recursos, otros no poseen nada. Con estas medidas, con esta política, ¿cuál es el destino de estas personas? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué entonces sirve la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia de ser humanos? ¿Para qué sirve esta Asamblea Nacional? ¿Para qué sirve el gobierno? No se puede hablar de paz en nombre de miles de seres humanos que mueren cada año de hambre o de enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de miles de analfabetos en mi patria. La explotación en mi país es muy grave. Y sí, esto también responde a posiciones ideológicas. Mientras que los que creemos en la dignidad de los pueblos, en momentos de pandemia hubiéramos decidido invertir en salud y en proteger a nuestra gente. Pero la política del gobierno anterior decidió quedar bien con los tenedores de bonos y pagar aproximadamente 2.000 millones de dólares. Entonces, esto sí es ideología, que hay que determinar siempre prioridades. El pueblo es prioridad, la pobreza es prioridad, la salud es prioridad. Pero bueno, basta ya de palabras, sino hechos, señores asambleístas. Esta proforma hay que observarla. Hay que pedir al Ejecutivo que subsane cada una de estas faltas presupuestarias, especialmente para lo social, especialmente para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para la gente que se está muriendo en los hospitales. Quiero finalmente decir que al respecto de lo que conforma lo dispuesto en los artículos 103 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en mi calidad de presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, presento a usted la moción para que sea puesto en su consideración, y a los señores y señoras asambleístas que procedan a su votación. Muchas gracias. Hemos escuchado ahí a Mireya Pazmiño, Ya presidenta de la terminó, Comisión del señor Régimen asambleísta. Económico. Ah, ya. La asambleísta Mireya